Padre, te damos gracias por la bendición de poder empezar en este momento a hablar del evangelio que viniste a establecer a través de Jesucristo. Sabemos que Jesucristo fue el cumplimiento de la ley, de los profetas, todo lo que preparaste de antemano, Señor, para su llegada. Sabemos, Padre mío, que está plasmado en la palabra, en el Antiguo Testamento, y lo hemos cumplido en el Nuevo Testamento. Gracias porque podemos confiar en que tú eres un Dios bueno, fiel, que cumple tus promesas y que además de eso tu propósito se lleva a cabo por muy encima de nuestros errores, de nuestras limitaciones, de nuestras dudas, Señor. Gracias, Padre mío. Thank you, Lord, because we can definitely trust on your word, that your promises are true, that everything you did for us was to give us a good life, was to give us abundance in this earth, but especially for us to fulfill the purpose you had already designed for us to do. So, Lord, we thank you because we can see in the Old Testament your faithfulness with humanity, but then with your nation, the nation that you chose to be the light of the rest of the world. Thank you, Lord, because we are part of that nation. And we ask you that you help us to understand how to be a good part of this, that we can show others the path, the way to you. In the name of Jesus, help us to understand the Gospels now and to imprint in our hearts the truth of the gospel of Jesus Christ. Y te pedimos, Señor, que tú limpie los aires donde nos encontramos y que imprimas dentro de nosotros la verdad del Evangelio de Jesucristo para que nosotros podamos mostrarle al mundo, a los demás, la luz, el camino y la verdad que eres tú, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, entonces vamos a repasar lo que fue el libro de Deuteronomios, el verso clave que pusimos para Deuteronomios es Deuteronomios 30:19 y dice así: I have set before you life and death, blessings and curses. Now choose life so that you and your children may live. Okay? So this is not really a command. This is an advice. He is saying, this is Moses in front of the people, and these are his last words to them. He's about to die. He's about to be left out there before entering the promised land. So he died alone. Okay. Uh, and he was saying this right before they were going into the promised land. I have set before you life and death, blessings and curses. And then he says, now choose life. Choose life. He's advising them. Choose life so that you and your children may live. So vemos a Moisés antes de entrar a la tierra prometida, el pueblo, porque sabemos que él se iba a quedar al otro lado, antes el del Jordán, fue donde Moisés muere, pero están estas últimas palabras de Moisés diciéndole al pueblo: delante de ti pongo la vida y la muerte, las bendiciones y las maldiciones. Es decir, en Deuteronomio 28 podemos leer qué sucede cuando una persona sigue la bendición de Dios y qué sucede cuando una persona no la sigue. Entonces, las bendiciones vienen por la obediencia, obviamente las maldiciones vienen por la desobediencia. Entonces vemos a Moisés diciéndoles: he aquí delante de ti pongo la vida y la muerte, pero aconsejándoles: elige pues la vida para que te vaya bien. Es decir, era el deseo del corazón de este líder que el pueblo obedeciera. Él sabía lo duro que había sido hacerlos entender las cosas del Señor, la ley del Señor, y él estaba sinceramente preocupado porque decía: wow, este pueblo probablemente va a seguir desobedeciendo y les va a ir mal. Por eso él estaba diciendo esto, y vemos la imagen en pantalla donde está, es una imagen simplemente, ¿verdad?, de Moisés delante del pueblo, diciéndoles: aquí está la bendición y está la maldición. Elijan la vida, elijan la bendición, caminen en obediencia al Señor. So we can see Moses here
and it's very clear. He's talking to the people the last time, the very, very last time. And he's saying to them, you have in front of you the blessing and the curse. Choose the blessing so everything can go smooth in your life, so you can experience God's purpose in your life, so you can be the very thing God created you to be. He created you for good, for you to be good, for you to be the light of the world, okay? So this is the final talk of Moses. And we just say goodbye to Moses now because we're entering into the Gospels, okay? Vamos a entrar ahora nos despedimos de Moisés porque vamos a entrar a el estudio de los evangelios, y los evangelios están, por supuesto, basados completamente en la vida de Jesucristo. Entonces, espero que haya sido claro eso para ustedes. Moisés fue, de alguna manera, fue el tipo de Jesucristo para el pueblo. Él no hizo, por supuesto, sacrificio de su vida, y aunque lo hubiera hecho, no hubiera sido la solución, como sí lo fue Jesucristo, porque Jesucristo no pecó. Obviamente Moisés era una persona común y corriente que sabemos que hasta él entró en rebeldía en contra de Dios cuando golpeó la piedra porque estaba enojado. Sin embargo, él mostró muchas cosas al pueblo que sería lo que Jesucristo iba a hacer por nosotros. Por ejemplo, él era el intercesor. Sabemos que él estaba en medio de Dios y el pueblo, y esa tarea la hace Jesucristo. También vemos a Moisés levantando la estatua de la serpiente para traer sanidad al pueblo. Sabemos que a través de Jesucristo podemos alcanzar sanidad. Vemos también a Moisés liderando, por supuesto, el pueblo, llevándolo a Dios, conectándolo con Dios, enseñando sus estatutos, sus leyes, mostrándoles cómo vivir las leyes de Dios. Eso también lo hizo Jesucristo cuando él vino. Solamente que Moisés iba a ser la guianza solo para el pueblo de Israel, mientras Jesucristo iba a ser la solución final y definitiva. Moisés tenían que en la época de Moisés hacer sacrificios. Moisés no era el que hacía el sacrificio, pero los sacerdotes lo hacían, pero en su época daban sacrificios para perdón de pecados. Jesús, cuando sacrificó su vida, cuando entregó su vida, él fue el sacrificio. Entonces, él fue la solución completa y definitiva para acercarnos a Dios, pero también estaba mostrándonos cómo aplicar la ley. Él vino a darle espíritu a la ley, porque la ley, dice la Biblia, que era muerta, era como, es decir, una maldición, era algo que no hubiéramos podido cumplir nosotros. Entonces la ley necesita espíritu, por eso el apóstol Pablo, eso no lo vamos a estudiar en este estudio este año, pero el apóstol Pablo dice que la letra sin espíritu es muerta. Cuando dice la letra, no se está refiriendo al estudio, se está refiriendo a la ley. La letra es la ley. Entonces la ley es muerta sin espíritu, porque no podemos entenderla realmente a cabalidad. Es más, no podemos seguirla, porque el espíritu es el que nos da la convicción en nuestro corazón para seguir la ley. So, this is very important to understand because God wanted us to really be able to follow his precepts, his principles, his laws. And there was a problem with the law in the Old Testament. The Holy Spirit was only working through the leaders God chose. But the people, the regular people, could not have the Holy Spirit in them because this is something that the man and the woman had lost in the creation time. So Jesus Christ had to come to earth, and we're going to be studying this in a little bit in depth. But when Jesus Christ came, he came with the Holy Spirit inside of him. And then before he left, he gave that spirit to his disciples. So the Apostle Paul, he says, well, the law without a spirit is dead. And that is actually what it is. The law is dead
the law is a curse when you don't have the Spirit, because it's the Spirit of the Lord that really helps you to understand, that really put that desire in your heart to follow God, to seek for God, to live for God, and He will show you the path. So without a Spirit, the law is dead. So that is what the Apostle Paul is referring to. And we will understand that, maybe later. I don't think we're going to be covering that part in this study. But anyway, it's just a point that is very important for you to know about the teachings of the Apostle Paul. So Matthew, we see the gospel starting in Matthew. We had 4 gospels. Tenemos 4 evangelios. Y el primero es Mateo. Ahora, no es casualidad que de los 4 evangelios el primero sea Mateo. Lo es porque Mateo está dándonos una conexión de Jesucristo con el Antiguo Testamento. So the reason why Matthew is the first book of the Gospels is because it's the only book that gives us a connection between the Old Testament and Jesus Christ. It's telling us the history of Jesus Christ's family, like from where he was a descendant from. Okay, so it will shows us his ancestors, and I was looking here if we have a list of that, and I think we do. Let's see, King. Oh no, this is the Herod's map. Okay, so this is not it. It's okay. But anyway, at the beginning of Matthew, we will find that there are 14 generations from the time of Abraham to David, and from the time of David to the well, is I don't know how do you say that in English, but I believe it's Babylon time. Okay, is when the town was in Babylon, and then from that time, exile is the name in English, exile to Babylon. Okay, and then from that time to Jesus Christ, there were 14 generations as well. So we have all these generations described in the book of Matthew, and it is awesome to see, how God used people that probably we wouldn't chose to be part of the Messiah's family. Nosotros podemos ver en la primera parte de Génesis, vemos la genealogía, eso se llama la genealogía de Jesucristo, y son una cantidad de generaciones, ¿verdad? Que van de Abraham hasta David, de David hasta el exilio de Babilonia, y luego de Babilonia hasta Jesucristo vemos 14 generaciones, es decir, son un montón de generaciones que describe Mateo, pero que finalmente lo que está haciendo es conectándolo con los patriarcas, con Abraham, ¿sí? Con David, pero también con Abraham. Entonces era para enseñarle a los judíos que Jesucristo es uno de ellos y cuál era la línea, ¿verdad? Que traía. Y muy importante pasar por David porque habían profecías que decían que el Mesías iba a ser hijo de David, ¿sí? Entonces, para ellos no entendían que Jesucristo era el Mesías. Entonces, este libro trae claridad a los judíos de que Jesucristo sí es el Mesías, que en él se estaba llevando a cabo las profecías que habían visto en Isaías, que habían visto en Jeremías, que habían visto en todos estos profetas. Daniel hablaba de la venida también de Jesucristo. El mismo David habló de la venida de Jesucristo. Entonces, aún desde la época del pueblo, no sé si se acuerdan que lo mencionamos, que uno de el rey de Moab había contratado un hechicero para que maldijera al pueblo. Y él no podía maldecirlos, todo lo que podía hacer era bendecirlos, y él profetizó la venida de Jesucristo. O sea, el Antiguo Testamento está lleno de profecías de la venida de Jesucristo, y cuando Mateo comienza a describir estas cosas, empieza a hacer como sentido en la mente del pueblo judío. ¡Ah! Claro, si es el Mesías. Entonces, esto es un elemento muy importante y es el único de los 4
evangelios que lo presenta. So for the Jewish people, it was important to see how Jesus Christ was connected to the ancestors, like coming from Abraham, because they believe and they knew that that was true. You know, Abraham, Isaac, Jacob, and then Moses, and then David. Those were very respected people for them. I mean, they were very respectful of everything that had to be with them. So when Matthew is connecting Jesus Christ to them and showing them how he did come from that line, they said, oh, wait a minute, we need to pay attention to this because this is true. And then they started to understand how Jesus Christ's prophecies were being fulfilled. Definitely, they were fulfilled. So it was just for them to understand who Jesus Christ was. ¿Okay? Era para que ellos entendieran quién era Jesucristo. Listo. Entonces, esa es la manera como empieza Mateo. Vamos a mirar, ustedes tienen ahí en la hojita que les acabo de pasar los dibujos y vamos a estar hablando de estas cosas para entender qué hay en el libro de Mateo. Ahora, el libro de Mateo es largo. The book of Matthew is very long, so we're not going to be discussing every detail on the book, but like the main things, as we have done with the other books. Hemos visto los otros libros también muy largos, pero hemos visto puntos principales, o no vamos a discutir cada detalle, pero sí las partes más importantes. Y vemos tres partes importantes. You see the outline here. So, la primera es Jesus' birth and boyhood. Está en el libro de Mateo, en el capítulo 1 y 2. ¿Okay? So, vemos el nacimiento de Jesús y su niñez, ¿verdad? La niñez de Jesús. Y vemos básicamente, aquí está mostrando nada más uno de los hechos en los dibujitos, donde cuando Jesús nació, sabemos que él nació en un pesebre, porque obviamente pues no tenía la manera, no encontraban un lugar donde albergarse José y María, pero no era porque él no tuviera dinero, no era porque José no tuviera dinero para pagar un hotel porque él estaba buscando un hotel, sino que era porque era un censo que estaban haciendo y ellos habían tenido que viajar desde donde vivían hasta Belén, ¿verdad? De donde ellos eran y por eso es que nació allí Jesucristo. Entonces, sin embargo, no tenían, era tanta la gente que había en ese lugar, porque todos estaban viajando de diferentes lugares a sus tierras, ¿verdad? Para ser contados. Y entonces Jesucristo tuvo que nacer en un pesebre, es decir, no había lugar para ellos quedarse y por esa razón se quedan, él nace en este lugar. Ahora, el hecho de que él naciera de esta manera nos muestra un detalle importante. Él era Dios, habría podido solucionar esto de alguna otra manera, pero el hecho de que él naciera así nos está mostrando de que Dios quería mostrar que Jesucristo era un rey diferente a los que había en la tierra. Todos los reyes de la tierra tenían comodidad, tenían muchas cosas, pero el rey Jesucristo, que iba a venir como rey de su pueblo, era como un rey de paz. Sí, entonces él era una manera de mostrar humildad, ¿verdad? Y por esa razón lo vemos montado también en un pollino y bueno, diferentes cosas que vemos de Jesucristo, que era una de los puntos importantes. Lo vemos naciendo, so we see him being born in a mangle, and we know already that this is related to the humbleness. Okay, to that characteristic of Jesus Christ that's very important to show to the world, because he was telling, well, he's a king, yes, he's a king, but he's not gonna be in mansions or luxury. He is gonna come as the Prince of Peace, and that's why he was showing from the beginning his humbleness. It was not because his parents couldn't pay for a hotel. Actually, they did have the money for that, but it was because there was so many people in town that they couldn't find a place to stay. And the only place they found was this. But this had a purpose.
God's purpose. He was actually preparing him. The Father was preparing him for his purpose. So el Padre lo estaba preparando, fue parte de la preparación de Jesús para poder desarrollar su propósito. So recuerde que vemos en el Antiguo Testamento, vimos cómo el Señor fue preparando a Moisés, que fue puesto en esa canasta y fue guardado por el Señor. Esa fue parte de su preparación y luego crecer en el palacio. Bueno, Jesús fue igual. Dios lo preparó de esta manera, permitió que él naciera de esta manera, después permitió que fuera enseñado en la palabra del Señor, en las escrituras. Jesucristo fue, acuérdese que él era hijo de judíos y los judíos enseñan a sus hijos en las casas. Ellos tienen una reunión semanal que es obligatoria, donde estudian o revisan todas las escrituras, es decir, el Antiguo Testamento, la ley. Era algo que le fue enseñado en su casa. Era una ceremonia, un ritual, una reunión, como tú quieras llamarlo, pero era hecho en lo que ellos le llaman el día del Shabbat. Entonces, eso lo estudiamos cuando estudiamos el tema de la ley. Entonces, Jesucristo fue enseñado en la ley de Dios, pero también ellos lo llevaban una vez al año a Jerusalén y en Jerusalén se reunían todas las familias judías de los diferentes lugares. Por supuesto, Israel era un lugar grande, era una nación, ¿verdad? Un territorio grande, pero ellos viajaban de donde fuera que fuera, eran días de camino que se tomaban para llegar hasta el templo, hasta Jerusalén. Y Jesús fue enseñado por también, obviamente, los maestros de la ley que estaban allí. Ahora lo vemos muy interesante, un dato muy interesante. A los 12 años, estamos hablando de su niñez, a los 12 años, Mateo nos describe la pérdida de Jesús en el templo. Es decir, sus padres habían venido con él en esta caravana que se hacía una vez al año y cuando ya tenían días de camino, se dan cuenta que Jesús no está con ellos. Ellos pensaron, bueno, quizá está en la parte de atrás, con otros niños, con otras familias, pero cuando empezaron a buscarlo, se dieron cuenta de que él no estaba. Y eventualmente lo que tienen que hacer es regresarse hasta Jerusalén para encontrar el niño y lo encuentran en el templo. Ahora, es interesante ver que Mateo nos da el detalle de que él estaba haciendo preguntas. Esto es importante para ustedes, chicos. Haciendo preguntas. La manera como tú aprendes es haciendo preguntas. Pregunta. Es decir, cuando tú cuestionas, cuando tú empiezas a indagar un poco más, no solamente recibes lo que te están dando, pero haces preguntas, estás ampliando tu conocimiento, estás desarrollando un pensamiento crítico. Entonces Jesucristo hacía preguntas a los maestros de la ley y era gente mucho más vieja que él, es decir, él era un niño y esta gente era ya muy adulta, pero él estaba aprendiendo, estaba aprovechando esa sabiduría de ellos. Ahora dice que cuando él daba respuestas, también él preguntaba, pero también ampliaba conceptos, también decía lo que él pensaba, su conocimiento. Y dice que los maestros de la ley estaban impresionados con su conocimiento. Por supuesto, era Dios encarnado, ¿verdad? Vemos a Jesucristo viniendo y siendo descrito en las escrituras como Emmanuel. Y Emmanuel significa Dios con nosotros. ¿Podemos poner eso en el chat? Puedes poner Dios con nosotros. Dios con nosotros. So can you type in the chat God with us? God with us. That's what Jesus Christ means. So we see him being described in the scriptures as the Emmanuel. You will see that word in different places. Emmanuel. Whenever you see Emmanuel, is referring, yes, thank you, Josue, is referring to Jesus. God is with us. Okay? So Jesus Christ came and he had a very interesting boyhood in the way that he was taught. Of course, he was taught on the law by his parents because they had that custom. You know, he was part of a Jewish family and he will definitely be taught in the law. And then he would go every year to Jerusalem to be taught in the law as well by the teachers of the law.
the masters of the law. So they were there, and then Jesus Christ was asking questions, and that this is key, because whenever you ask questions, you are amplifying, expanding your knowledge, but also you are developing a critical thinking. Just you can say it just out loud where you are. Critical thinking, expanding knowledge. That's what making or asking questions does for your brain. So he will do this, and he will share his insights with these people, with the teachers. And they were amazed of what he was saying. Of course, he was God. So that's how we got to this point. Jesus Christ was Emmanuel. He was God with us. So that's basically his birth and boyhood, because boyhood ends at the age of 12. La niñez termina a la edad de 12 años. So no tenemos muchos detalles de la niñez de Jesucristo, aparte de estos dos. En la escritura, estos son los únicos dos detalles de la niñez de Jesucristo que tenemos: su nacimiento y la aparición en el templo. So from the childhood, the boyhood of Jesus Christ, we only have those two details in the Bible, written in the Bible: his birth and his appearance in the temple at the age of 12. Okay, so vamos a ir a la segunda parte, donde dice, esta es la segunda parte del outline: Jesus teaching and healing ministry. La enseñanza de Jesús enseñando y su ministerio de sanidad. Esto va de los capítulos 3 al 20. 3 al 20. So we can see here Jesus Christ being baptized. This is the first thing that happens. And this happens when he's 30. So we have those details. From 12, the next thing we see is that he's now 30 in the scripture, and he is ready to start his ministry. But he just doesn't only go and start his ministry. No, he go and get baptized. Now, this is important to think about, because Jesus was not really a sinful person. He could not sin. He was God. So how he will, why, for what reason he will go to be baptized? Jesús no tenía pecado, no era un pecador, porque no podía pecar. Él era Dios en medio de nosotros. So, ¿cómo es que Jesucristo va a las aguas del bautismo? Esto es importante pensarlo. So, veníamos hablando ahorita, lo estaba diciendo en inglés, que desde cuando él tenía 12 años, vemos el salto hasta los 30 años, y él estaba a punto de comenzar su ministerio. Pero él no solamente comienza su ministerio y listo, él va a las aguas del bautismo primero. Ahora, pero él no tenía nada de qué arrepentirse. Entonces, ¿por qué va a las aguas del bautismo? ¿Me puede decir alguien algo sobre eso? What is it in your mind when you think about Jesus' baptism? Why did he get baptized? Can you write something in the chat? Like, what will be the reason? ¿Cuál sería la razón por la cual Jesucristo se bautizó? Podemos escribir algo en el chat, o pueden decirlo simplemente así audiblemente. A ver qué piensan ustedes. ¿Por qué Jesucristo iría a las aguas del bautismo? Why will Jesus Christ go to get baptized? And if not, it's okay. Well, just think about it, and we'll discuss it in a minute. Okay. Espero que lo hayas meditado. To show that he is perfect. Okay, thank you, Josue, for your participation. To show that he is perfect. All right, well, it's actually the other way around, because when we go to get baptized, what we are showing is that we need repentance, that we need
to submit our life to Jesus Christ. And in his case, he was Jesus Christ. So he didn't really needed to show repentance, but he was showing something different. And that was obedience. Obedience. Can you type it in, Josué? Obedience, or somebody else is fine. Obedience. Podemos escribir allí en el chat obediencia. Obediencia. La razón por la que Jesucristo fue a las aguas del bautismo fue para mostrar obediencia. So yes, Josué, he was showing something, definitely. But the thing that he was showing was obedience to the Father. So sí, él estaba mostrando algo, pero lo que estaba mostrando era obediencia. Entonces, thank you, Josué. So obedience. So él estaba yendo a las aguas del bautismo para para mostrarnos la completa sujeción al Padre. Y este fue el punto principal del éxito de Jesucristo. This was the key of success for Jesus Christ. Obedience. He will do whatever the Father will say. Él haría todo lo que el Padre le dijera. Y esa fue la razón de su éxito. Y vemos que lo que Jesucristo hizo hace más de 2000 años todavía está impactando y seguirá creciendo y seguirá impactando el mundo por su perfecta obediencia. So, and it was so great what he did that even more than 2000 years after is still impacting, is still making a difference in people's life, and it will definitely grow until the time that he comes again, okay? Y seguirá creciendo hasta el momento en que él venga. Entonces, el que lo bautiza se llama Juan el Bautista, y Juan el Bautista era la persona que había sido llamada para abrir el camino delante de Jesucristo. Dios lo había mandado como el último profeta antes de Jesús para traer conciencia a la gente de que Jesucristo iba a venir, de que Él traería el reino de los cielos y de que era necesario arrepentirse para poder vivir con el Padre, tener una relación con el Padre. So John the Baptist was the one that was sent to baptize not only Jesus, but the people. So he was opening a path. And he will call himself, I am just a voice in the desert. Look at this. How important is this? John the Baptist knew what his calling was. He would say, I am only a voice that calls in the desert. I'm just shouting for you to get to repentance. So he knew who he was. He was called to do this, and he was fulfilling his purpose by doing what he did, going into the desert, preaching about repentance, getting people baptized in preparation for Jesus Christ, the coming of Jesus Christ. That was awesome. So Juan el Bautista supo muy bien quién era. Él decía, yo soy solamente una voz que clama en el desierto. Él sabía que él no era el que era enviado a dar la solución al mundo. Él estaba abriéndole camino a Jesús, y entonces haciendo lo que hizo, yéndose al desierto, predicando sobre Jesús, predicando sobre el arrepentimiento, lo que él estaba haciendo era cumpliendo su propósito de vida. Okay, so after this we see many miracles that are described in Matthew. We see a person there in a bed, okay, and this guy was paralyzed, and he got a healing through by Jesus Christ, because his friends put him on the roof of a house. The house, Jesus Christ was inside the house, and then there was a crowd inside the house. There was no way to get to Jesus. And this man was in a bed, in a portable bed. So they had to open up a hole in the roof to get him down. So Jesus Christ sees that, and he is amazed at their faith, like this man's friends. And he says, I'm going to heal him. So he heals him, and everyone is so amazed. And he did many, many things like this. We see here him preaching in the outside, just in the open field. He wouldn't preach inside the synagogue. He will go places to preach.
So the sea, the open fields. So he will go wherever, people was, and he will preach there, and not only preach, but heal. So his ministry was to preach about the kingdom of God. So he will preach, but then he will do miracles. Sorry, just entonces vemos a Jesucristo predicando, él salía a predicar. Vemos esta imagen de él aquí en un campo abierto, donde él predicaba, pero no solo predicaba, sino que mostraba el poder de Dios. Esto es muy importante de entender, porque las dos cosas deben caminar con nosotros. Debemos predicar, pero orar por la gente, porque en la oración es donde está el poder de Dios. Jesucristo enseñaba, pero también imponía sus manos sobre la gente, también hacía milagros, levantaba muertos, él sanaba gente de lepra. Hubo muchos tipos de milagros, sanó, le regresó la vista a ciegos, había una persona también que necesitaba sanidad de su mano, lo hizo. Bueno, es decir, que tantas cosas no hizo Jesucristo en milagros, pero esa era para demostrar el poder de Dios. Ahora, piensen en esto, es importante. El ministerio de Jesucristo no se trataba solamente de sanar. Es decir, eso era una consecuencia de su prédica. Era algo, era la manera como dije inicialmente para mostrar el poder de Dios, pero él estaba tras la transformación de la mente. Porque puede alguien recibir un milagro en su cuerpo, puede alguien recibir un milagro financiero, puede alguien recibir un milagro de restauración familiar y todavía tener su mente atada al dolor, atada a la esclavitud, al pecado. Puede tener alguien todavía su corazón con falta de perdón. Puede tener alguien en su corazón todavía rechazo, culpabilidad, después de haber recibido un milagro. ¿Qué creen ustedes? Can you type it in the chat? Pueden ponerlo allí en el chat. Can somebody receive a miracle? Maybe they're healed of a cancer, can somebody receive a miracle, a financial miracle, like the money they had? Or can somebody receive a restoration miracle, like in the family? Maybe they were about to divorce and they don't anymore. Maybe they had a child that was lost and he appeared. Or maybe they had a very strong problem in their life, and God delivers them to that. And can that person still have lack of forgiveness in their heart? Or maybe they have they sin, they are a slave attached to the sin, a sinful life? Or can that person not be transformed in their mind, still living very far away from God? What do you think? Can somebody receive a miracle but still live very far away from God? ¿Puede alguien recibir un milagro y todavía vivir muy lejos de Dios? ¿Sí o no? You can just put yes or no. Ustedes pueden poner simplemente sí o no. ¿Qué creen? And it's okay if you make a mistake. It's not the end of the world. We're just saying what we think. Pueden poner lo que ustedes piensan. No es algo, nadie va a juzgar por su respuesta. Simplemente es para que practiquemos la participación. ¿Creen ustedes que sí puede recibir a alguien y todavía estar lejos de Dios? ¿O no es posible eso? Ok. Bueno, quiero responder entonces yo. Sí es posible. Es posible que la gente reciba milagros, pero todavía esté muy lejos de Dios. Esta persona que recibió el milagro en la camilla, cuando bajó por el techo, Jesucristo estaba honrando la fe de sus amigos.
Eso no quería decir que esa persona que recibió ese milagro tuviera una relación estrecha con Dios o viviera en obediencia a Dios. Jesucristo, cuando sanaba, sus palabras eran, ve y no peques más. Es decir, estaba instruyendo a la gente a tener una vida en santidad delante de Dios, porque él sabía que el milagro no estaba transformando su mente para siempre, estaba cambiando una condición que la persona necesitaba, que le afligía. Pero el verdadero mensaje de Jesucristo es arrepiéntanse porque el reino de Dios se acerca. Ese fue su primer mensaje cuando lo vemos aquí predicando, pues su primer mensaje. Y el primer mensaje fue arrepiéntanse porque el reino de Dios se acerca. Él no estaba predicando sobre el amor de Dios. Él no estaba predicando sobre sanidad. Él no estaba predicando sobre vida eterna. No estaba predicando sobre prosperidad, estaba predicando sobre que el reino de Dios necesitaba ser establecido en la tierra y para eso teníamos que arrepentirnos. Hay una diferencia grande en solamente enfocarnos en el beneficio de lo que Dios puede hacer por nosotros y que nuestra vida sea transformada a través del mensaje de Jesucristo. Eso era lo que él perseguía. Él quería que las vidas fueran cambiadas y para que las vidas fueran cambiadas tenía que haber un cambio de pensamiento. Jesus Christ was not behind only making miracles for people. Yes, he did it because he loves us so much. So he did it to show God's power. But he was behind the change of the mind. He was behind the change of people's life. And the only way to change people's life is to change the way of thinking. La única manera de cambiar la vida de la gente es a través de cambiar su manera de pensar y que entienda la verdad de Dios. The Bible says that is the truth, what makes us free, set us free. We're going to be studying that in John, when we study John, the Gospel of John. So, is the truth that set us free. So, God wants us to be free, but He needs us to study the Bible, to understand His laws, for us to walk in freedom. Okay? And that was Jesus Christ's message. Ese fue el mensaje de Jesús. Entonces, vemos el ministerio de enseñanza. Por eso dice enseñanza y sanidad. That's why it says Jesus' teaching and healing ministry. The ministry was not only about healing, it was about teaching and showing the power of God. Okay? So el ministerio de Jesús no solamente fue de milagros, fue de enseñanza y sanidad, porque el objetivo era enseñar sobre el reino de Dios, mostrando el poder de Dios a través del ministerio de sanidad. Okay? So I think, I hope that, guys, is clear to you. Espero que esto esté claro para ustedes. Y vamos a entrar a la última parte del estudio, es la tercera parte, donde dice la crucifixión de Jesús y su resurrección. And we're going to enter into the third part, Jesus' crucifixion and resurrection. That is from Matthew 21 to Matthew 28. Es de Mateo 21 a Mateo 28 y es todo lo que vemos en esta línea de abajo. So vemos primeramente, esto es lo que le llamamos el Domingo de Palmos. Esto fue la entrada triunfante de Jesús a Jerusalén. This was when he entered triumphant in a donkey. He was riding a donkey to enter Jerusalem, and people was bowing to him, and they were like using those palms, the palm trees, to salute him, and they were saying, "Hosanna, Hosanna," and it was it was a way to recognize who he was. He was a king, so they were saluted in this way, in a very special way. Now they thought that he was the king that was called to set them free from the Romans. So they were really worshiping him and praising him for the wrong reasons. They didn't understand what they were saying. But this was made so the scripture was fulfilled.
Okay, so that was written in the Old Testament, that he will be received like that. So, but they were doing it for the wrong reasons. Ellos estaban recibiéndolo de esta manera. Él entró triunfante a Jerusalén, pero entró siendo aplaudido, siendo, bueno, alabado más bien con las palmas. Ellos tenían esas palmas que lo estaban recibiendo y estaban gritando, Hosana, Hosana al Hijo de David. Y ellos lo que estaban haciendo era reconociendo su reinado, que él era rey. Ahora, presten atención a esto. Realmente ellos lo estaban haciendo por las razones equivocadas. Ellos estaban haciendo esto pensando que él iba a ser la persona, el rey, que los iba a liberar del yugo de Roma. Porque los israelitas, los judíos, estaban siendo dominados, estaban siendo gobernados por los romanos. Ahora, los romanos eran crueles, les cobraban una cantidad de dinero, ellos en taxes, en impuestos. Entonces, ellos estaban siendo oprimidos por los romanos y ellos pensaron que Jesucristo los iba a salvar de esto y por eso era que lo estaban alabando. Pero todo esto fue hecho también para que se cumpliera la escritura. Eso era lo que la Biblia decía sobre el rey, cómo iba a ser recibido. Luego entonces vemos a Jesucristo teniendo la última cena con sus discípulos. Esos discípulos habían caminado con ellos con él, perdón, durante 3 años, viéndolo, mostrando su poder, viéndolo predicar y viéndolo desarrollar su ministerio de sanidad. Por 3 años estuvo él haciendo esto y él estaba tomando esta cena para despedirse de ellos. Él les había ya anunciado que él iba a morir, que iba a entregar su vida por la redención de pecados, para la salvación del mundo. Entonces, obviamente ellos lo amaban porque habían caminado con él durante estos 3 años y ellos no querían ver que esto sucediera. Ellos estaban muy tristes y de hecho Pedro expresa de su boca que esas cosas no le sucedan, que él iría con él hasta donde fuera y que él no iba a permitir que eso sucediera. Y Jesucristo lo reprende y le dice, aléjate de mí, Satanás, porque Jesucristo sabía que esto tenía que suceder. Entonces, y encima le dice, Pedro, me vas a negar 3 veces. 3 veces, una vez me apresen, antes de que cante el gallo, me vas a negar 3 veces. Y esto es una realidad, sucede, pero Pedro estaba obviamente hablando desde su carne, ¿verdad? De que no quería que esto sucediera. Y muchas veces es porque el ser humano no quiere pasar por dolor. El ser humano quiere evitar el dolor, la frustración, la carencia de algo, pero para llevar a cabo el propósito, nosotros tenemos que aprender a morir como Jesucristo lo hizo. So we all have a purpose, but this is not going to be easy. God didn't promise us that this was going to be easy. God told us to stay still, to obey, to be sure that he will be with us, but that we will have trouble in this earth. So, but that he will be with us. So that's the thing that we had for sure, that he will be with us. So he's here in the last dinner with his disciples. They are sharing bread, they're sharing wine, and he is telling them to do this every time, to remember that he is giving up his body. He's allowing them he's giving his body for the salvation of humanity. I was trying to find a word in English, but anyway, and the wine mean his blood. So the wine is showing or remembering us about his blood and how he poured out his blood for us. And the bread is remembering how we can probably use the word broke. I didn't want to use the word broke his body because there is a prophecy that says that no one bone in his body was broken. So I know that there is another word in English, but unfortunately I cannot find it. But it's referring to the pain that Jesus Christ went through in his body for us. Okay. So whenever we do communion, that's what we're doing. We're remembering his sacrifice for us. Okay. And the power that has in our life.
So, cuando hacemos esto, lo que él hizo en la Santa Cena con sus discípulos, lo que estamos haciendo es recordando su muerte y su resurrección, su muerte y su resurrección. Y dice que hagamos esto hasta que él venga. Así que cuando partimos el pan, lo que estamos haciendo es recordando cómo el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo fue molido. Ahorita no encontré una palabra en inglés para eso, pero no quería usar la palabra quebrado porque la palabra realmente hay una profecía que decía que sus huesos no iban a quebrarse ni un solo hueso de su cuerpo y eso fue lo que sucedió. Jesucristo, todos los otros, los que crucificaban, les quebraban un hueso, perdón, les quebraban las piernas, ya, eso era lo que hacían, ya con un palo les quebraban las piernas. A Jesucristo no se las quebraron. En ninguno de sus huesos fue partido. Entonces, en español usamos la palabra molido. Su cuerpo fue molido, fue abatido, fue afligido por causa de nosotros. Entonces, cuando partimos el pan, es como que estuviéramos partiendo el cuerpo de Cristo entre los hermanos que estamos participando de la Santa Cena para recordar cómo Él sufrió por nosotros. Y la sangre está representada en el vino. Entonces, la sangre que fue derramada por nosotros, Él quería que nosotros recordáramos esto y que anunciáramos esto hasta que Él venga. So, this is about remembering His death and His resurrection, and He instructed us to do it until the time that He comes back. So, vamos a participar de Santa Cena hasta que Jesucristo venga. We will participate in the communion until he comes back. So, we see here, of course, him at the cross. We know this story very well. The only thing that I want to say about this is that his last words at the cross were, "It is finished." Can you type it in the chat? It is finished. Las últimas palabras de Jesús en la cruz. Lo vemos aquí en la cruz y obviamente pues todos conocemos muy bien la historia de la crucifixión de Jesucristo. De todas maneras, tú lo puedes leer allí en el libro de Mateo y en los otros evangelios también lo vemos. Pero lo que quiero mencionar en esta ocasión sobre su muerte son sus últimas palabras. Sus últimas palabras, thank you, Josué. It is finished. Las últimas palabras fueron, está terminado. Now the question is, what is it that was finished? So la pregunta sería, ¿qué es lo que estaba terminado? ¿Qué había terminado en ese momento? Y la respuesta, te la voy a dar, es el propósito por el cual el Padre lo había mandado a la tierra. What was finished was the purpose. It was complete. Finish means complete. Okay, so by dying, Jesus Christ was finishing the mission. He was completing what the Lord, the Father, wanted to do in earth, sending him to show us the way to the Father, to pay the price for our sins, and to restore that relationship with the Father. Remember how Adam and Eve lost it. And then he was trying so hard with these people, with this heart of mind, heart of head. I don't know how to say it, but it was in Spanish, there's a word that is called terquedad, duros de servir, meaning that he was trying, even though they were like that, he was trying to get close to them somehow. And that's why all the Ark of Covenant, the tabernacle, the priest, all this stuff, for him to be able to get close to them. Well, now Jesus Christ was opening the path for us. We didn't need to sacrifice any other animal because he sacrificed himself so he could get access to the Father. So what we have in Jesus Christ is access. Can you type it in the chat? Access. Okay? Access to the Father. That's what we have. Nosotros tenemos entonces a través de Jesucristo lo que tenemos es acceso al Padre. Cuando Él dijo, está terminado, lo que está diciendo es, completé la misión que el Padre me encomendó.
Y entonces a través de ese sacrificio, Él estaba dando su vida en sacrificio por toda la humanidad y ya no necesitamos hacer todo lo que hacían en el Antiguo Testamento. Recuerdan, Él estaba restaurando la relación nuestra con el Padre. ¿Recuerdan cuando Adán y Eva perdieron esa relación? Luego Dios está tratando de tener esa relación, de estar en medio del pueblo con todas esas cosas que tenía que hacerse porque Él era un Dios obviamente santo. Entonces entendimos de que el arca del pacto, el tabernáculo, los sacerdotes, los levitas, todo esto fue puesto por Dios para Él poder estar en medio del pueblo. Bueno, ahora Jesucristo había abierto el acceso. ¿Te acuerdas cómo al lugar santísimo solo podía entrar el sumo sacerdote? Qué bueno que me acordé del nombre. Se llama el sumo sacerdote. Solo podía entrar, habían sacerdotes, pero había un sumo sacerdote y él era el que podía entrar a la presencia de Dios como tal en el lugar santísimo. Lo que Jesucristo estaba haciendo era siendo Él el sacrificio como tal y siendo Él el sacerdote, nos abrió el camino. Y por eso cuando Jesucristo muere, lo que sucede, el Mateo no lo cuenta, es que se rompe el velo del templo en dos. Ese lugar donde solo tenían acceso el sumo sacerdote, ahora se había roto el velo y ya todos podemos entrar. No tenemos que ser gente especial, no tenemos que ser gente de tener cierta posición. Todos podemos entrar por causa del sacrificio en la cruz, porque Él terminó la obra, nosotros tenemos acceso al Padre. Because Jesus Christ finished the work, we have access to the Father. So at the temple, remember there was a curtain. And to that place, it was the holy place where God's presence was. Nobody could enter besides the highest priest. In English, it's called the highest priest. Not only priests, but the highest priest. He was the only one entering into that presence. Well, when Jesus Christ died, that curtain ripped in two. It was ripped. Nobody did it. It did it by itself. It was a miracle. So that what that was happening was that we had entered to his presence. We don't need a priest anymore. We don't need a pastor to get us into the presence of the Lord. We can go ourselves. Now, do we need pastors? Yes, we do, because we need somebody to teach us. We need somebody to make us accountable, okay? To tell us if we are doing the right thing or not. And we all need each other, actually. The pastors do need guidance as well. They need not only God, but mentorship from other people. But we all can go into the presence of the Lord. Entonces ya no necesitamos sacerdotes, no necesitamos pastores que nos lleven a la presencia de Dios. Nosotros podemos entrar a la presencia de Dios. Yes, I'm finishing. So, podemos entrar a la presencia de Dios y esto es algo súper especial. ¿Necesitamos pastores? Claro que sí, para guiarnos, pero no para entrar a la presencia de Dios. ¿Necesitamos pastores para enseñarnos? Sí, pero no para entrar a la presencia de Dios. Tenemos acceso a ello. Y ya con esto quiero terminar. Lo último es, por supuesto, la resurrección de Jesucristo. Y Jesucristo resucitando y dándole el Espíritu Santo a los discípulos. So when Jesus Christ resurrected, this was the thing that it is the base of our faith. Not only that Jesus Christ died, but that Jesus Christ resurrected. So el punto principal de nuestra fe es que Jesucristo resucitó. Because anyone could be crucified, to tell you the truth. Anyone could be crucified. That was normal back then. But resurrecting was a different thing. Coming back from death was a different thing, was very unique, special. Nobody could do it but God, okay? So this is the main point of our faith, that Jesus Christ died, but he also resurrected. So este es el punto principal de nuestra fe, que Jesucristo murió, pero que también resucitó. En esos días era normal que la gente fuera crucificada. Un ladrón moría crucificado.
Ya sabemos que habían ladrones al lado de Jesús que murieron así, pero el punto principal era que Él resucitó. Volver a vivir después de haber muerto, eso sí es algo único que solamente Dios podía hacer. Y por eso la resurrección es el punto fundamental de nuestra fe. Y finalmente vemos a Jesucristo dándole a los discípulos las últimas instrucciones. Estuvo 40 días aquí en la tierra después de haber resucitado con sus discípulos, instruyéndolos, dándoles la promesa del Espíritu Santo de Dios y de hecho impartiendo el Espíritu. Dice, esto está realmente descrito en el libro de Juan, solo vamos a estudiar más en el libro de Juan, pero eso fue el punto principal, instruirlos sobre la llegada del Espíritu Santo. So the final thing is that Jesus Christ stayed here for 40 days after he died and after he resurrected actually, and he instructed his disciples for the coming of the Holy Spirit. All right? Ok, so vamos entonces a terminar, ya vamos a orar, pero quiero saber si hay alguna pregunta. Is there any comment or question? Ok, so vamos entonces a terminar con oración. So vamos, let's pray. Thank you, Lord, for this time. Thank you for the revelation of what you did in the cross for us and for your resurrection, Lord, that give us hope, give us understanding of your power, and give us the way to eternal life. Thank you, Lord, because we know that we will resurrect as well with you. When we die, we will be with you, and we will be resurrected to an eternal life where we won't have pain, we won't have lack of anything, we won't be sad, we won't be troubled in our hearts, because you will be with us for eternity. Señor, te damos muchas gracias porque sabemos que tu venida, Señor, tu primera venida, muriendo por nosotros y resucitando por nosotros, nos da esperanza, nos ayuda, Señor, a tener paz en nuestro corazón y la seguridad que un día resucitaremos, Señor, delante de tu presencia. Que Padre, así como tú lo hiciste a través de tu Hijo amado, nosotros un día resucitaremos y estaremos en tu presencia para siempre, donde no tendremos dolor, donde no tendremos falta de nada y donde estaremos gozando de tu presencia para toda la eternidad. Te amamos, Señor, y te pedimos que nos ayudes a atesorar estas palabras en el nombre de Cristo Jesús. All right, well, the final thing is to study the Bible verse. Esta es la última parte. Por favor, estudie el verso bíblico principal de Mateo. Mañana vamos a estar hablando acerca de eso y vamos a hacer una actividad relacionada con esto. Mateo 1:23, ¿listo? 1:23, Mateo 1:23, para empezar el día de mañana. La última cosa que quiero recordarles es que las personas que no hayan llenado el formulario de los libros de la ley, yo creo que no lo mandé por correo electrónico, pero lo voy a mandar. Voy a mandarlo hoy para las personas que quieran llenarlo. Es una manera, también lo publiqué en el chat y creo que hay algunas personas que no están en el chat, no lo he estado anunciando en las clases, pero hay un chat de Telegram en cada correo electrónico que ustedes han recibido. Lo van a encontrar, ¿verdad? El vínculo para el enlace para conectarse a Telegram. Y ahí fue donde publiqué todas estas cosas, pero igual lo voy a mandar por correo por si alguien no puede adicionarse a Telegram y llenen ese formulario. Les va a servir para aclarar sus conceptos sobre los libros de la ley. Son solamente 5 preguntas. ¿Listo? Dios me les bendiga. Nos vemos el día de mañana a las 11 para el siguiente libro del Evangelio, de los Evangelios. Bendiciones.